La Radio del Sur presenta Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela con la periodista Nieves Valdés. Buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Gracias a Ibenmar Jiménez en la presidencia. También a la Radio del Sur que nos retransmite este programa llamado Pulso Geopolítico. Y hoy tenemos de verdad un invitado de lujo a quien respeto, admiro, que es el profesor Fernando Buenabás, además filósofo de la comunicación, con muchísimos libros que ya vamos a hurgar en eso para que él nos diga cuáles son sus principales estudios, pero creo que lo más importante para presentar al profesor es este exhorto que nos ha hecho el propio presidente Nicolás Maduro, ¿no? De cómo precisamente los algoritmos, ¿no?, a los cuales están las redes sociales, digamos de alguna manera dominados, porque obviamente se programan, ¿verdad? Y ya vamos a hablar también un poco de esa inteligencia artificial, que también al final eso tributa, ¿verdad? Es a una big data, a una gran data que tiene que ver con la publicidad y tiene que ver con mucho dinero, ¿no?, de por medio. Pero en principio ese exhorto del presidente Nicolás Maduro, de que ahora en este momento también sus redes han sido atacadas, ¿no?, han sido silenciadas, han sido de alguna u otra manera censuradas, un poco para que nos explique esto en todo el marco de lo que ha sido una guerra difusa, ¿no?, que nosotros la llamamos difusa, que la llamamos híbrida también, una que usted también es experto en esa categoría de una guerra que además tiene que ver con los algoritmos, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con el escenario principal de esa guerra es nuestra mente y nuestros gustos, profesor. Entonces, bienvenido a la Radio Nacional de Venezuela, bienvenido a la Radio del Sur, y de verdad es un honor tenerlo a usted acá en este momento. Pues es exactamente al revés, el honor es mío y les agradezco muchísimo la cordialidad y la hospitalidad. Para mí es siempre un placer enorme venir a Venezuela y ver y constatar lo que tiene de maravilloso este proceso revolucionario tan florido, tan lleno de música, tan lleno de poesía, tan lleno de entusiasmo y de mucha juventud, de modo que para mí siempre es un gran placer, así que agradezco la convocatoria y agradezco también la posibilidad de hacer llegar alguna palabra del producto del trabajo que estamos haciendo sobre estos temas de comunicación, ¿no? Y en este momento el profesor, además que forma parte de los rectores de la Universidad de las Comunicaciones, ¿verdad? Una universidad de verdad que se ha ido fortaleciendo, ¿no?, desde el punto de vista del manejo de la teoría y el taller para tanto, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Él en este momento está ofreciendo un taller llamado Mapas de los Monopolios Mediáticos, y yo aprovecho para preguntarle al profesor, ¿quiénes están detrás de esa dictadura del algoritmo? ¿Quiénes están detrás del Facebook, ¿verdad?, del Instagram, del TikTok y de todas las redes sociales? Bueno, es una pregunta compleja, pero uno puede tratar de contestar por segmentos, ¿no? Porque es tan compleja la cosa, pero por segmentos se puede dar una primera respuesta. Es que uno de los objetivos centrales de la guerra cognitiva que estamos viviendo radica en secuestrar la información. El que posee la información, el que la tiene porque la produce o porque la distorsiona o porque la esconde o porque la censura, ejerce una forma de poder hoy por hoy. Y dentro de los sistemas estos modelos que llamamos modelos digitales, apareció un protagonista del cual no teníamos mucha información y ahora sabemos que es justamente el del algoritmo. Un algoritmo es básicamente un conjunto de órdenes sistematizadas para repetir ciertas tareas. Ese algoritmo puede, por ejemplo, esos algoritmos pueden diseñarse para casi cualquier cosa. Por ejemplo, algoritmos que son cazadores y buscan ahí donde aparezca la palabra Bolívar, serán capaces de acudir y registrar
y almacenar y ordenar según tiempos, según lugares, según geografías, etcétera, las distintas bases de información constituidas por una palabra, por un concepto o por un conjunto de conceptos. Entonces, esta, digamos, estructura de algoritmos que son órdenes digitales programadas y sistematizadas, sirven para la maldad como para las cosas buenas, porque en realidad finalmente atrás del algoritmo hay una ideología. Exacto. Siempre. Que es la ideología dominante en este caso, ¿no? Claro, atrás hay alguien que dice, mira, resulta que hoy ser dueños de la información de todo el mundo es un gran negocio, porque sabemos, por ejemplo, vender campañas para decirte, mira, de los 50 millones de usuarios que hay en tal país respecto a tal aplicación, hay tantos que son mujeres, tantos que son hombres, tantos que son de estas edades, algunos prefieren tal vocabulario, prefieren tales comidas, prefieren tales viajes, es decir, hay un sistema de clasificación de la información que se ha convertido, ese sistema por sí mismo, en una mercancía, que se pone al servicio de negocios muy diversos, desde los negocios más lineales de compraventa de objetos, de bienes o servicios, hasta los más complejos, que son los de espionaje, ¿no? Los que tienen que ver con entrometerse en la vida de la gente con propósitos mucho más abyectos. Y ya sabemos que la escala de esos proyectos tiene por lo menos 3 pisos, ¿no? Que son: 1, sí o sí convertir a la gente en resignada, ¿no? Que todo el mundo se sienta ya resignado a que no hay nada que hacer, que la pelea está perdida y que en todo caso hay que darle la razón al enemigo, ¿no? Y además de eso, ellos quieren que una vez que les entregamos la razón y les reconocemos que ellos siempre han tenido razón de maltratarnos, además quieren que se los aplaudamos. Ellos quieren que seamos esclavos agradecidos. Pero peor todavía, y ahí está la fase más compleja de los algoritmos incluso, es que además de esclavos y agradecidos, consideremos que nuestra esclavitud y agradecimiento son una gran herencia para nuestros hijos, para nuestra familia, para la prole. Entonces, si hemos de considerar semejante herencia como el máximo tesoro que le vamos a heredar al futuro, entonces lo que está claro es que en ese proyecto hay un modelo de esclavitud retrógrado, porque ese modelo de esclavitud significa un quiebre civilizatorio muy grande. O sea, que estaríamos hablando de un nuevo proletariado, profesor, desde el punto de vista de la teoría del materialismo histórico, ¿no? Cuando usted dice ese legado, además que tenemos que estar como orgullosos de ello, ¿no? Es decir, es una sola verdad la que nos están diciendo que es la válida, ¿no? Además. Pero a precio de cancelar todas las demás verdades que la humanidad ha construido, porque este es el costo más grave. Si alguna vez pensamos que podíamos haber sido seres humanos libres, viviendo en armonía y viviendo en un plan de cooperación para ser mejores y ser más felices y ser más inteligentes y ser más aptos para todo, este modelo lo que plantea es cancelar de una vez y por todas semejante idea, esa y todas, incluso las ideas más cristianas o las más humanísticas, etcétera, las cancela porque a cambio de eso lo que quiere es eficiencia, servil y además con glamour. Entonces, a la carta, ¿no? Sí. Entonces entramos ya en una especie de espiral de la locura y de la sinrazón que obviamente pinta a la voluntad que tiene esta burguesía hoy, pero que la tiene para con nosotros, no para con ellos, ¿no? Ellos en realidad creen que eso es su mayor aporte a la civilización actual. De modo que la dicotomía es así de clara, es civilización o barbarie. No hay mucha vuelta que darle a eso. En ese sentido, la instrumentación o el instrumental llamado ahora de redes o digital o como se le llame, ha incorporado ejércitos de diseñadores, de operadores, de constructores de todos estos mecanismos de algoritmos que, repito, sirven para eso, principalmente para generar, distorsionar o secuestrar información según el caso, según el momento y según la circunstancia, pero también según la desesperación de ellos. Todos estos ataques que hoy se están dando contra el presidente Nicolás Maduro y contra toda fuerza progresista en el mundo son el producto de la desesperación que ellos tienen, porque sienten que la tienen perdida en más de un escenario. No pasa lo mismo, por ejemplo... Necesitarían entonces ese ejército de Vox precisamente para que ya no es hablábamos de una guerra convencional, la de Clausewitz, ¿no? De la guerra esa tradicional, digamos, de dos ejércitos, ¿no? Ahora es millones de bots, entonces creo que el término es banear, por aquí tenemos unos expertos en redes, desaparecerte.
Pero lo otro que me interesaría también, profesor, que usted ha tocado algo, para mí es fundamental, que es que además te sientas desolado, sí, porque millones de voces están diciendo una verdad a medias y yo me siento solo, entonces me inhibo, ¿no? Me inhibo para opinar. Sí, se llama desmoralización inducida, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo te fabrican en la cabeza la certeza de que no tienes fuerza, de que no tienes oportunidades, de que no tienes futuro posible con una actitud rebelde. Entonces, pero la configuración general esta está explicada por la propia OTAN, publicó un libro sobre guerra cognitiva. Ellos han sido hasta cínicos con sus explicaciones, porque dicen ahí que los escenarios de la guerra hoy no van a ser ni las montañas, ni los valles, ni las llanuras. Los escenarios son las cabezas de las personas, que en la cabeza de la gente se va a librar la batalla más dura, más cerrada, porque de lo que se trata, dicen ellos, en su libro sobre guerra cognitiva, dicen ellos de lo que se trata es de que no acudas nunca más a ninguna batalla que no sea la batalla contra ti mismo. Cualquier día que sientas una vocación de rebeldía, porque te humilla, porque te ofende, porque no aceptas, porque no quieres las injusticias o no quieres las humillaciones o las degradaciones a las que te orilla el capitalismo, es el día que no quieras eso, entonces el primer combatiente eres tú mismo contra ti mismo. Exacto. ¿No? Entonces, la desesperanza, ¿no? Claro, entonces hay que tener instrumentos, incorporarle a la cabeza de la gente instrumentos para que se autodesmoralice. Y entonces diga, bueno, si yo siempre he sido tonto, si yo soy tercermundista, si yo no soy rubio, alto, platinado, qué sé yo, entonces no tengo ningún chance jamás de dar una batalla en ningún sentido, porque soy eso, una especie de subgénero, ¿no? Todos estos son ingredientes del nazifascismo que ya habíamos escuchado, dicho de mil maneras, ¿no? Pero este recrudecimiento ahora va expresándose en formatos. Hay estructuras, por ejemplo, de algoritmos que van orillando al usuario a la aceptación o negación en ciertos campos y en ciertos ámbitos semánticos. De modo que yo quiero entrar, por ejemplo, a una zona en la cual hablan ciertos jóvenes y hay un grupo de algoritmos que me van a rechazar de entrada porque no participo ni del vocabulario, ni de la edad, ni de las preferencias, ni de mi antecedente, ni de mi background. De entrada eso ya saben hacer un filtro en el cual dirán, este tipo se está metiendo a un territorio en el que no nos es como muy útil, ¿no? Entonces será excluido en virtud de este regimiento de selección y censura ya digamos digitalizada, ¿no? Con los algoritmos. Así que enfrentamos pues ese campo de batalla que, repito, no deja de ser un campo de batalla ideológico primeramente, ¿no? Bueno, y continuamos con el profesor Fernando Buenavada, filósofo de la comunicación, pero además una cátedra es lo que nos ofrece cada día, y fíjense cómo se va configurando ese mundo, como usted lo ha dicho, del dominio de la mente, ¿no? Entonces ya pasamos de la guerra, digamos, convencional del territorio a la mente y a los gustos, porque además esos algoritmos son capaces, además de enviarte lo que tú quieres ver, ¿no? Según los likes o, en todo caso, la dinámica que tú tengas con las redes sociales, profesor. Hablando un poco sobre la dictadura de esos algoritmos, está también el tema de la inteligencia artificial. Sé que eso pudiera ser también un tema de otro programa, porque la inteligencia artificial también tiene otras connotaciones, también en la salud, ¿verdad? Y en otras ramas. Pero todo termina tributando las redes a esta llamada Big Data o a este manejo de datos para una razón, ¿no? Y en el caso de la comunicación política, también para los cambios de régimen, ¿no? Como ellos lo han anunciado. Sí, bueno, pero digámoslo como nos ayuda, creo que nos ayuda mucho más diciéndolo crudo y duro, es que secuestran la información. En realidad hay un mecanismo de secuestro absolutamente... Y de selección. Sí, pero que es absolutamente impúdico e impune, porque son capaces de atesorar casi cualquier dato que uno ingrese, así sea encender el teléfono a las 8 de la mañana, ya implica que eso da un dato o una data sobre qué conducta está uno teniendo respecto a qué horarios, escenarios, localidades, en fin. Entonces, yo creo que lo que tenemos que revisar muy bien de por lo menos de esta instancia que obliga y que orilla a
al secuestro de la información es poner en claro que lo que están haciendo es eso, apoderarse de un patrimonio que es un patrimonio humano. La información que la humanidad genera es patrimonio de la humanidad. No puede ser secuestrado por un grupo de empresarios que después van a vender esa base de datos al servicio de todas las canalladas, incluyendo los negocios, algunos que aparecen como muy cándidos o muy lineales o muy simples, de bienes o de servicios. Lo cierto es que aún así, todo ese conjunto de informaciones, si hubiese una legislación profunda, realmente humanista, con un sentido de orientación política, del respeto por la propia herencia civilizatoria de la humanidad, la información sería absolutamente intocable y no habría posibilidad de salvarse de cometer un delito aquel que usara mis datos o los de cualquier otra persona para beneficio de él o de alguien más. Entonces, en ese sentido hay que caracterizar y denunciar formalmente al Big Data, a esto que llaman Big Data, como un delito de lesa humanidad, en más de un sentido probable y comprobable, si incluso ascendiéramos a una nueva categoría jurídica política. Después lo otro es que toda esa información, si la pusiésemos al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas, entonces tendríamos un campo promisorio como ninguno para poder crecer en el campo de la educación, en el campo de la capacitación, en todos los ámbitos, incluso el de la poesía, por más que parezca... No, y el de la historia, profesor, ¿no? Porque historia, entonces claro. No atentaría, como usted lo dice, con este desarrollo cultural y de nuestros valores, porque va contra nuestros valores socioculturales, ¿no? Fíjese que va contra la identidad. Es una nueva forma inclusive de violar la soberanía completamente, ¿no? De Seguro, los pueblos. Basta contra la intimidad, porque que a mí me guste más las papas fritas que las papas al horno, es una información que compete a mi propia particular y muy incluso caprichosa Exacto. subjetividad. ¿Por qué tiene que ser esto negocio de alguien más? Exacto. Que va a llenarme de publicidad en función de papas fritas todos los días, cosa que ocurre. Ya hoy tenemos escándalos como el que el teléfono, aunque aparezca apagado, está escuchando lo que yo digo. Entonces, de ese mecanismo se deduce que cuál es el inventario de publicidades que llegan a mi teléfono distintos al suyo, por ejemplo, a esta hora en que estamos conversando. Bueno, pues eso tiene que ver con una ejecutoria cultural, ideológica y política que hoy por hoy no tiene sedazo ni filtro jurídico ni político. Es decir, hoy no hay quien castigue, ni quien prohíba, ni quien regule semejante manipulación de la información que, repito, viola hasta la intimidad más soberana, ¿no? La que debería ser de mayor resguardo, queda violada y queda expuesta y queda ofrecida al mercado. Así es. Fíjense, estamos conversando con el profesor y filósofo de la comunicación, Fernando Buenabad. Además, forma parte de los rectores de la Universidad de las Comunicaciones nuestra, ¿no? Esa universidad que ha venido creciendo, ¿verdad? Poco a poco, pero de verdad que con unos niveles de conocimiento y sobre todo de formación, porque los he visto en todos los ámbitos de la comunicación. Profesor, antes se decía que dominabas, digamos, los territorios. Cuando hablábamos de territorios, si dominábamos el mar, y así los ingleses eran expertos en dominar el mar. Hay quienes dicen ahora que esta etapa de la inteligencia artificial y por supuesto de las redes como una de sus principales instrumentos, forma parte de un nuevo momento comunicacional. En todo caso, ya no sería el territorio de los mares, sino la mente. ¿Cómo la calificaría usted, profesor, como filósofo de la comunicación? Y después entraríamos a esas estrategias que yo quisiera decirle a todos quienes nos están en este momento sintonizando por @la Radio del Sur en Instagram, ¿no? Hablando precisamente sobre las redes, es que el profesor no solo se queda en sus libros, que además para mí son una cátedra en esta materia. Ha servido para mi tesis de grado, para mi trabajo de grado en la maestría. Todo lo que a usted le interese sobre guerra mediática está allí, pero además que no solamente es el diagnóstico, sino que el profesor tiene estrategias desde los pueblos de cómo enfrentar esa guerra mediática que precisamente busca invisibilizarnos y por supuesto busca que tus gustos cambien precisamente, ¿verdad?, para que tribute a lo que ellos realmente quieren que en este momento se domine, ¿no?
Sí, volviendo un poco a la reflexión anterior, una escala nueva de la comunicación no significa borrar todas las anteriores, porque hoy vemos, por ejemplo, en un barco en alta mar, para hablar de territorios marítimos y territorios aéreos, podemos ver un barco en alta mar en el que va cargado con un montón de productos agrícolas, en los que ha intervenido incluso la mano de obra que ha hecho, que le ha podido agregar, que le ha puesto valor agregado a esa materia prima, y va navegando por un barco rumbo a otro país como exportación. Y eso va vigilado por satélites que controlan velocidad, clima, etcétera, etcétera, localización de la mercancía, peso del barco, distancia de los puertos, en fin, nos permite con la red tecnológico-comunicacional tener acoplados, imbricados en un fenómeno como es un barco que va transportando productos, todo este mecanismo de información que va de lo digital a lo agrícola. Exacto. Entonces, por eso viejos importantes procesos como los que ha estudiado Matelart, por ejemplo, en la invención de la comunicación, uno de sus libros, digamos, referentes, nos dice precisamente eso, que la complejidad de los estudios sobre comunicación no viene de ir eliminando etapas, sino de ir entendiendo las acumulativas, de ver cada vez con mayor capacidad, dicen ojo de mosca, que permite ver la diversidad el contexto, de los fenómenos, ¿no? El contexto también. Todas además las aristas del fenómeno, pero con un desafío que este es el del tiempo actual, que es que todo esto ocurre en tiempo real, y que la observación de los fenómenos minuto a minuto va dándonos notas esenciales que van distinguiendo la problemática del fenómeno según se desplaza. No es cualquier cosa. Mire, hace unas poquitas semanas pude ir ahí a donde entregó el presidente Maduro su candidatura al Consejo Nacional Electoral, que entregó su programa además. Sí, iba con un dibujo con una foto de Bolívar y de Chávez, preciosa, armado como con una bandera, ¿no? de batalla. El escenario que había en ese momento en las calles de Venezuela, rojito, que hasta el horizonte se veía la muchedumbre apoyando un programa partido, un programa presidente, un programa candidato. Ese escenario digital, político, sociológico, geopolítico, en ese momento tiene y tuvo una definición que estaba moviéndose en la historia de América Latina. De modo que de esa semana a hoy, ¿qué pasó? Uno, se aceleró el odio de las derechas y las ultraderechas. Ellos han invertido fortunas en su ataque contra el proyecto popular bolivariano revolucionario y contra la figura del propio presidente Maduro. Ellos, además de haber acelerado su odio y acelerado todos estos mecanismos, además han incorporado, digamos, las estrategias y las tácticas de la invisibilización. Correcto. Entonces, bueno, pues ellos están, digamos, respondiendo a su estructura de odio. La pregunta fuerte, Nieves, es, y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta. Porque nosotros somos millones de voces hoy en América Latina, voluntades comunicacionales emancipadoras, voluntades comunicacionales comunitarias, que tenemos visión humanista en general. Somos millones y millones más. Lo que no tenemos es unidad y organización. No dije uniformidad, dije unidad. Y si tuviésemos ahora una palanca de construcción de la unidad, de toda esta fuerza comunicacional emancipatoria que existe, porque todo el que tiene un teléfono tiene ganas de comunicar cosas, y ojalá las mejores cosas para la humanidad, no, a diferencia de los que están ahora pretendiendo quedarse con los recursos naturales y con la mano de obra para explotar y para humillar a la gente. Entonces, si fuésemos capaces de que toda esta masa operara, pasarían dos cosas interesantes de esta hora. Uno, la campaña no la haría solo el pueblo de Venezuela, la haría todo un continente que le debe a Venezuela. Si hay paz en este continente, se la debemos a este pueblo que ha dado una batalla heroica en el Zulia, por ejemplo. Nosotros no sabemos todavía agradecerle suficientemente al pueblo soldado, que ahí ha sido capaz de resistir agresiones de lo más canallas que uno puede imaginar. Si eso se ha frenado, es porque esos muchachos ahí con su comandancia, con su dirección política, han frenado un horror que ya podía haber incendiado el continente. Y no exagero. Entonces, pero así como esa, la obra continental, cultural, política, teórica, humanística de la revolución bolivariana, debería ser hoy la razón de una caja de resonancia continental, donde todos habláramos porque son nuestras,
las tesis. Porque todo lo que diga Nicolás Maduro hoy, a mí me interpela donde esté yo en el planeta, porque está hablando por mí y por todos. Así es. Porque está hablando por la humanidad. Entonces, nuestra mayor falencia ha sido que no hemos logrado unidad y organización y no hemos podido construir la agenda emancipatoria de nuestros pueblos. De eso vamos a hablar, porque el profesor tiene, si algo tiene, además de su diagnóstico, vuelvo y lo repito, es las estrategias que desde los pueblos debemos nosotros diseñar, y además las tenemos, profesor, las tenemos en cada país. Bolivia la tiene desde su esencia indígena, y nosotros también, igual México, al lado de ese del propio imperio, ha logrado con todo y sus, ¿verdad? Sus, digamos, como todo proceso histórico, sus retrocesos, claro, y sus avances, claro. Pero ahí ha resistido. Contradicciones también. Y sus contradicciones. Entonces vamos a hablar después de esa, digamos, de esa estrategia comunicacional que hoy engloba los pueblos, y que además los pueblos tienen unas estructuras para poder pasar esa, digamos, esa, no solamente la barrera de la censura, sino ir más allá, profesor. Y si no nos vamos más lejos, creo que con Gaza lo hemos logrado, con ese horror y ese genocidio que está cometiendo el sionismo israelita, ¿verdad? Allí en Gaza. Eso ha traspasado ya las propias redes, hasta ellos mismos han dicho, es por culpa de las redes que tienen ahora una deformación de lo que es Israel. Vamos a identificar el Sistema Radio Nacional de Venezuela, y ya regresamos con el profesor Fernando Buenabad, quien nos está hablando precisamente de todos estos temas tan importantes como los mapas de los monopolios mediáticos, la dictadura de los algoritmos y la inteligencia artificial como el nuevo proceso de dominio de la mente que está instalado desde el capitalismo. Ya regresamos con Pulso Geopolítico. Estamos de vuelta con Pulso Geopolítico. Con más de Pulso Geopolítico con el profesor Fernando Buenabad, filósofo de la comunicación. Estamos hablando precisamente de ese mapa de los monopolios mediáticos, de la dictadura de los algoritmos, pero en este momento queríamos hablar sobre qué hacer los pueblos, profesor, cómo armar los pueblos para que además tomen conciencia de la fuerza que tienen para revertir lo que el capitalismo ha trazado contra ellos. Allí está Libia, por ejemplo, ¿no? Que cómo rompieron contra Libia, contra Gaddafi, contra un presidente, lo asesinaron, pero además de eso hicieron un montaje, ¿no? mediático, porque si buena parte fue mediático. Al Jazeera estuvo allí muy presente haciendo un montaje de cómo se tomó la Plaza Verde, y una gran mentira, ¿no? Se volvió verdad, y bueno, ahí está Libia matándose entre hermanos y ellos sacando el petróleo. Bueno, yo propongo, si usted me permite decir una palabrota. Sí. ¿Puedo decir una palabra altisonante a esta hora? No sé si se van a ofender o molestar los interlocutores, pero pido permiso pues para decir una palabrota. Esa palabra es autocrítica. Y la palabra autocrítica hoy debe tener una resonancia, creo, de profundidad filosófica y de profundidad operativa. Durante mucho tiempo la palabra autocrítica, la práctica misma de la autocrítica se satanizó. Parecía que aquel que volteaba y decía, bueno, a ver, hemos metido la pata en alguna cosa. Sí, era como, ya está traicionando porque está mirando nada más lo que salió mal. Después la autocrítica pasó por fenómenos de casi pura abstracción, pura subjetividad, pura reflexión de tipo casi culpígena, casi psicoanalítica, ¿no? Yo, por mi culpa, por mi grande culpa, hice tal cosa. Al punto llegamos en que se hizo falta una crítica de la autocrítica, porque autocrítica es un método de análisis, es un método de construcción, es un método de producción que se ensambla con todos los demás métodos de trabajo para poder tener un espejo retrovisor, un espejo que me permite ir viendo si yo
cometí un error aquí, si no hice aquello otro que, ¿no? O si yo estoy reproduciendo los modelos hegemónicos en mi cabeza y no me estoy percatando. Porque hoy es bien fácil con los teléfonos decir qué conducta tengo yo con el teléfono. Alguna vez me hice una autocrítica de mi conducta con el uso del teléfono, porque capaz que estoy haciendo lo mismo que cualquiera hace, incluso al servicio justamente de proveer datos, etcétera, al enemigo, por cómo uso el teléfono. Después, ¿cuánto sé yo de la herramienta? ¿Cuánto conozco de las tecnologías? Esta y todas, ¿no? En general. Y luego, ¿a qué me presto? ¿Estoy consciente de qué papel estoy jugando frente a estos aparatos? Tengo una mirada crítica sobre mi propio uso de las redes y de los medios, porque de ahí desprendo la reflexión que usted elude, porque levanto la cabeza y veo que hay un mundo, además del teléfono, cosa que nos pasa incluso a todos nosotros, que quedamos como sumergidos en una especie de anestesia telefónica, y levantamos la cabeza a veces y decimos, ah, caray, si hay un mundo allá afuera, ¿no? Si hay una realidad que está, y una realidad que tiene contradicciones y amarguras durísimas, que a veces pasan ante mis ojos de manera invisible. Y entonces puedo estar viendo cómo pasa el genocidio, este que estamos viendo por la televisión en Gaza, pero todos los demás genocidios que están pasando en el mundo también, en otras perspectivas, en otras circunstancias, bajo otros disfraces. Y la pregunta dura es, algún día con un grupo de compañeros documentalistas allá en Al Jazeera, tuvimos un encuentro sobre qué está pasando con la producción documental. Y uno de los problemas es que identificamos que está fracturada la relación ver y pensar, porque ¿de qué sirve que tengamos reporteros de guerra con las tecnologías más avanzadas filmando las atrocidades que vemos todos los días con esos niños en las condiciones tan verdaderamente dolorosas y tan desoladoras en que viven este genocidio? ¿De qué sirve que si estemos merendando y nos pasan el cúmulo de noticias y seguimos merendando? Es decir, no conozco todavía a alguien que bote los cubiertos y las cucharas y se levante y diga, yo voy a denunciar esto, así sea a mi círculo de 10 personas. Les voy a decir que yo no quiero seguir tolerando que esto ocurra, así sea a las 10 personas que me rodean. Entonces, ahí hay una pregunta fuerte, tiene que ver con la autocrítica, porque por cuanto que el mundo que me rodea se me ha vuelto invisible, y peor todavía, Nieves, se naturalizó el desastre, porque lo convirtieron en glamour también. Porque hay sectores de personas hoy que, mirando lo que miran en la televisión, en el desastre de un genocidio, sienten que se reivindican porque dicen, yo estoy de parte de esto. Aunque no lo estén conscientemente, sienten, no quieren denunciar al gobierno criminal de Israel, a Netanyahu, directamente, clara y concretamente a estos sujetos, para no entrar en confusiones, que son todo un mapa de confusiones que se ha ido preparado para enredar y silenciar esto. Pero hay protagonistas muy concretos. Hoy el propio pueblo de Israel ha salido a denunciar y a exigir la renuncia, la dimisión de este criminal. Entonces, ahora, yo me quedo callado, yo me quedo en la confusión, yo me quedo empantanado en esta desmoralización, desmovilización inducida. Esta es una autocrítica que debo hacerme todos los días. Y tengo que preguntarme, ¿algo puedo hacer yo en esto? Sí, quizá llamar por teléfono. Quizá pintar en un baño, guerrilla semiótica, decía Humberto Eco, ¿no? Bueno, las calles, redes y paredes, como lo decía el propio presidente Eso es lo Chávez. Que tengo ahí, pero yo acudo a eso, sin falta. Yo no me hago tonto, yo sé que si la única opción que tengo es venir a un micrófono y decir algo, o llamar a alguien, o reproducir los tantos mensajes o memes que hay de denuncia, yo colaboro con eso. Irrenunciablemente tengo que hacerlo, porque es parte de mi autocrítica, y la autocrítica y de la crítica que le hago al mundo. Y en ese sentido, Nieves, la estrategia central es empoderarse comunicacionalmente. Yo no encuentro otra manera de solidarizar profunda, sincera y dinámica y activa y funcionalmente con Nicolás Maduro en esta campaña que no es suya, que es la campaña de un pueblo entero que se está movilizando, que va a ganar, que va a triunfar, pero que tiene que hacer de esto un clamor continental, porque es una victoria que no solamente de Venezuela, eso nos involucra a todos en la región. Entonces, vea usted qué papel tan importante tenemos que jugar. Si yo vengo aquí y hacemos esta entrevista, yo tengo que saber dónde rayos está, porque la quiero llevar a México. Exacto. Porque yo quiero compartirla con otros. Yo quiero saber si alguien nos está oyendo y tiene una inquietud y nos manda una propuesta, y nos manda algo para difundir, que seamos capaces de ser caja de resonancia. Esa red es
ojalá fuera pronto, la red de una inmensa mayoría de voluntades comunicacionales que están gritando, pidiendo por una dirección que permita ordenar y dirigir esto. Porque si no, la tendencia es caótica. En un plazo de, yo no me puedo imaginar 3 o 4 años más, con la multiplicación que hay de posibilidades, de tecnologías para el diseño gráfico, para la, en fin, que no encuentren punto de unidad, porque nos va a hacer más falta cada día contarle al mundo el relato de una posibilidad de seguir vivos en el planeta. Repito, la ecuación. La propia existencia, profesor. El escenario del debate capital-trabajo, el debate del escenario civilización o barbarie, el debate que es o vivimos todos para que todos seamos felices, o nos vamos a morir todos odiándonos todos contra todos, o luchamos por la igualdad de las oportunidades, como decía Hugo Chávez, pero principalmente por la igualdad de condiciones, porque de nada me sirven las oportunidades si no tengo condiciones. Todas estas ecuaciones del trabajo, que encuentran solución en lo común, en lo comunitario, en lo social, en el otro, son a mi entender, las prioridades éticas de este momento, ¿no? Si no las recuperamos como parte de nuestra agenda diaria, primero es un desperdicio del demonio, luego es un salto de retrógrada en lo que hemos conquistado como civilización, y después lo más duro de todo esto es que nos vamos a sentir extraviados. Y es una tontería, porque es como morirse de sed junto a la fuente, ¿no? Con el agua allí cerquita. Sí, ¿no? Como dice el poeta, es como tener millones de personas buscando todas cómo comunicarse y estar incomunicados. Es una aberración, hasta por concepto, pero es un riesgo también. De modo que yo sí veo que es un trabajo sistemático, hay que disciplinarlo, hay que hacerlo efectivo, hay que hacerlo más crítico, hay que hacerlo más al hueso, más a la médula de los problemas, pero con una resolución, repito, de identidad. No avergonzarse de decir quién es uno, no avergonzarse de decir si soy parte del proletariado, porque yo para vivir tengo que salir a vender mi mano de obra para alimentar a mi prole. Esa es la definición de la cosa. Si no salgo a trabajar, no hay comida para mi prole, punto. Soy un asalariado. Y así trabaje en la universidad o trabaje donde sea, si yo pierdo noción de mi identidad como tal, es muy probable que empiece a delirar y al rato me sienta empresario, o me sienta intelectual, o me sienta qué sé qué cosa, despegado de la base de la que soy realmente. Entonces el principio de identidad es clave para todo esto, porque además eso define dónde me paro a luchar. Si yo identifico mi lugar como parte de ese proletariado mundial, en el sentido literal de que no tiene más que su fuerza de trabajo para alimentar a su prole, si no me identifico ahí, puedo en todo caso ser funcional al que destruya al que lo quiere enfermo, irracional, incomunicado, vencido, derrotado, desmoralizado, para poder sacarle mayor jugo a la mano de obra por la cual paga 5 centavos. Así es. Profesor, yo quería, además de esta estrategia, que lo que nos está llamando el profesor es a organizarnos, ¿no? A organizarnos, a estudiar, a saber que estas redes tienen de alguna u otra manera el gran capital como dueño, ¿no? Como detrás de esas redes están las corporaciones, detrás de la inteligencia artificial están las grandes corporaciones, que además no quieren naciones, profesores, quieren es precisamente territorio inclusive sin soberanía para ellos irrumpir sobre nuestras riquezas, ¿no? Un poco también es la formación que podemos entonces desde como la Universidad de la Comunicación o otras formas, digo que pudiéramos nosotros, la propia radio, los propios medios convencionales, uno les llama convencionales, pero que siguen estando allí y que con la ética, ¿verdad?, y la responsabilidad que tiene uno ante este momento histórico, debe esforzarse por formar, ¿verdad?, a cada uno de nuestros usuarios y de nuestras usuarias que nos escuchan, están allí pendientes de inclusive de todo ese bagaje que hasta la música tiene que ver con eso, ¿verdad?, con la identidad. Digamos que en Venezuela, profesor, usted que además ha sido amigo de la Revolución Bolivariana, amigo del comandante Chávez personalmente, a quien, entrevistó, con el que conversó muchísimo, ahora con el presidente Nicolás Maduro,
cree que en este país se está debatiendo buena parte de lo que no solamente es el futuro de la región, sino que estamos hablando también de la multipolaridad, ¿no? Y de ese mundo multipolar por el cual Chávez habló hace muchos años, ¿no? Y en las que casi nadie hablaba. Sí. ¿Cree que se debate aquí porque ese neofascismo y esa desesperación del imperio es tal? Pues primero porque ustedes tienen un país saturado de riquezas, ¿no? Ustedes tienen un país que ven como país, como patria, como nación, mientras todos estos crápulas que andan recibiendo millones para venderlo todo, lo que ven son yacimientos, ¿no? Lo único que ven es acá hay un yacimiento de oro, hay un yacimiento de petróleo, y qué patria ni qué cosas, les interesa el negocio de eso. Eso ha despertado las ambiciones y las desesperaciones más canallas que uno puede imaginar, para no usar otro vocabulario. Y resulta que no, resulta que aquí ha habido un pueblo tan diverso, tan particular, que ha luchado, que ha sufrido, que ha puesto vida, obra y todo para poder defenderse y vivir y sobrevivir y compartir y hacer de esta riqueza un emporio de humanismo, ¿no? Yo pienso que la resolución concreta del galimatías en este histórico en el que estamos metidos, solo se la va a ofrecer el propio pueblo venezolano en la medida en que ratifique todos los principios. ¿Se está discutiendo esto, sí o no, en las calles, en las mesas, en las sobremesas? Yo creo que no. Yo creo que han hecho lo imposible por borrar del mapa el debate. ¿Por qué? Porque primero le impusieron a este país 950 sanciones, cosa que ya es una absoluta desmesura, una canallada brutal, una injusticia fenomenal. Luego, con eso han depreciado la riqueza del trabajo de Venezuela y la riqueza de todas las riquezas, pero además han golpeado muy duro en el sentido de desmoralizar al pueblo frente al baluarte que tienen como proyecto de gobierno bolivariano y revolucionario. Entonces, ¿a dónde creo que hay que volver de inmediato cosas? A imitar el discurso de Nicolás, que está justamente sensible a eso. Lo que está viendo es que hay que recomponer la propuesta del relato, la reconstrucción del relato sobre la base de la propia historia del pueblo. Es que sí, él está súper claro, además con un maestro como el comandante, que además nos decía todos los días, era otro contexto, ¿verdad? Era otro contexto en ese momento. Recuerdo cuando el presidente abrió su Twitter, Chávez Candanga, que fue un boom impresionante, porque además él era un fenómeno comunicacional. Yo tengo Twitter porque él me lo abrió. Él lo obligó a abrirle el Twitter. Háblete una cuentita ahí. Y desde entonces eso me convirtió, él y la circunstancia y la historia, en lo que creo que hace Nicolás Maduro y hace bien, y es volverse custodio de esa herencia, ¿no? ¿Qué cosa histórica tan importante es poner en los hombros de un hombre la herencia brutal, enorme y gigantesca que ha sido continuar el proyecto que emprendió Chávez, pero que le emprendió el pueblo primero? Pues no, Chávez por sí solo hubiera sido impensable, pero este papel crucial, ético, sobre todo ético, del presidente Maduro es, para decirlo con toda crudeza, es el custodio de un proyecto histórico que está inventándose en tiempo real, por las circunstancias, por el mundo que se va presentando, por los desafíos, por los retos, por los castigos, por las trampas, por las traiciones, porque si este país ha sido traicionado y ha sido saboteado y por los propios... Y en especial él, ¿no? En especial él, digamos, en ese momento como el que precisamente está allí asumiendo ese legado, como usted lo dice. Y sin perder la noción de la justicia, y sin perder la noción, porque era re fácil para cualquiera. Para cualquiera, haberse entregado ya. Convertir en la pena porque alguien te traiciona en revancha, y es re fácil, ya hemos visto mil veces. Sí.
pero convertir eso en luz que construya justicia, convertir eso en luz que construya fortaleza política, eso es para unos cuantos. No hay muchos líderes que tengan este temple. Y yo solo veo a él, pero no porque hay que simpático, lo veo porque es la mirada del tipo que está entendiendo su papel en la historia, que ha fijado posición y que entonces, sí, ¿qué hace? Repone en la mesa del debate la herencia histórica, pero la herencia histórica proyectada al presente, y entiende en ese debate, Nicolás, que tiene que dialogar con la juventud. Porque a tu pregunta de si están o no discutiéndose en las calles de Venezuela estos temas, donde yo veo que está naciendo digamos, el retoño de toda esta reflexión que construye patria, está con los jóvenes. Y yo al que veo que está interpelando todo el tiempo es a Nicolás. Bueno, hasta se pone a bailar y a cantar con los jóvenes y sale y a los abrazos, y reconociendo, le escuché hace poquito hacer una caracterización de las generaciones, ¿no? Que es un trabajo impecable, decir, bueno, estamos los de tales edades y tales edades y tales edades, y ahora están los jóvenes, que son los herederos, los que traen el futuro de esto. Entonces pongámonos todos al servicio de eso. Pero esa juventud no es un problema solo de edades, no es un problema solo de tener poquitos años, es un problema de tener agenda, la agenda que les toca históricamente por ellos, por su pasado y por su futuro. Estar consciente del contexto que están viviendo, el contexto histórico que están viviendo. Ahí es donde tiene todo el sentido que tiene la campaña de Nicolás, que no es suya, que es de todos nosotros en toda América Latina. Profesor, de verdad que un abrazo por estar acá en la Radio Nacional de Venezuela, en la Radio del Sur. Creo que hoy, bueno, apenas hablamos de algunos temas, porque sus libros y, digamos, sus estudios son como para precisamente ser inspiradores de otros más acuciosos, más de hecho han servido para mi tesis de grado, lo digo aquí públicamente, para mi trabajo de grado. Parte de sus propuestas de ver una comunicación desde los pueblos, él la llama emancipadora, yo le llamo liberadora, porque desde los pueblos, en eso comandante Chávez tenía mucha razón, y el presidente Nicolás Maduro ha dado, ¿verdad?, digamos, le ha dado toda la fuerza. Es el pueblo el que tiene la sabiduría, ¿no? La esencia, es el que está palpando todos los días afuera, no desde una oficina, sino afuera, se debate, pues, sabe de sus desafíos, sabe de lo que se va a encontrar, con lo que se va a encontrar, y además la respuesta. Creo que allí está la clave, ¿no? De esa comunicación emancipadora. Ha dicho el profesor que debemos además hacernos una autocrítica, ¿no? Porque nos ha faltado, es cierto, más unidad y, digamos, más compromiso en ese tema, ¿no? Que a veces inclusive lo relegamos, ¿no? Creemos que la parte comunicacional no es importante, resulta que es la que ahorita en este momento es una guerra no difusa, no convencional. Y la urgencia en eso, perdóname, de decirnos todos, a ver, estoy haciendo el mejor esfuerzo que yo podría hacer en esto que estoy haciendo. Y a veces uno dice, podía un poquito más. Así es. Y en ese poquito más hay claves extraordinarias que no hay que abandonar, ¿no? Sí, señor. Y recordemos el exhorto del presidente Nicolás Maduro, que nos ha dicho que usted me sigue, ¿no? Le dice a los jóvenes, usted me sigue, usted me da like, usted me da... Bueno, porque así es que el algoritmo funciona, ¿no? Pero más que el like es la conciencia y la manera en cómo nosotros estamos contribuyendo a que esa red siga alimentándose, ¿verdad? Y siga alimentando el capitalismo, o si esa red definitivamente nosotros la podemos transformar o hacer una propia para transformar nuestras propias realidades. Muchísimas gracias por este Instagram Live, por cierto, que están todos allí pendientes, por Valdés Mafalda, de este programa Pulso Geopolítico. Gracias al profesor, de verdad, Fernando Buenabat, además amigo de la Revolución Bolivariana, amigo del pueblo venezolano, un hombre que todos los días, por cierto, en sus redes, que fueron abiertas porque el presidente Chávez nos obligó a todos a estar allí en ese mundo, nos dice que
del futuro de la Revolución Bolivariana está el futuro, ¿verdad?, de buena parte de la región. Y decía el propio presidente Nicolás Maduro, pareciera que aquí lo que se debate es una elección del presidente del mundo, ¿no?, porque todo se ha enfilado contra la Revolución Bolivariana y contra él, tanto que lo han intentado o lo intentan desaparecer de las redes. Vamos a hacer esa comunicación antihegemónica y precisamente contribuir a que eso sea, a que se mantenga nuestra esperanza, la esperanza de la Revolución Bolivariana, con acierto, con desacierto, como lo dice el profesor, como todo proceso histórico, profesor, tiene sus avances, sus retrocesos. Nos enseñó eso la lucha de clases y el materialismo histórico, todo lo que es la dialéctica, ¿verdad?, nos las enseña. Entonces creo que eso es importante, ver la comunicación de la manera más respetuosa y ética. Profesor, muchísimas gracias. Una última palabra, si me Sí, permite. Señor, tiene toda la palabra. 2 minutos. Mosca con la campaña del voto castigo. Están echando a andar en todas las redes y por todos lados el modelito de Milei en Argentina, y esto lo quieren hacer funcionar ahora, tanto en Venezuela como en México. Ojo, este es un producto de un laboratorio psicológico. El asunto del voto castigo es una invención perversa de los laboratorios que están en Miami. JJ Randón y todos esos muchachos están fabricando canallada y media de odio y de destrucción. De modo que prestarse al juego del voto castigo, que porque eso nos va a traer un cambio que va a estar bueno, nomás échenle un ojo a Argentina, donde por estar votando con esta idea del voto castigo, ahora mismo el único que está siendo castigado es el que votó, precisamente porque él lo está pagando de manera bárbara, muy dolorosa. Así es. Bueno, muchísimas gracias al Sistema Radio Nacional de Venezuela, gracias a Ivemar Jiménez en la presidencia del sistema, gracias a Wilfredo Rojas, que está en los controles, a José Blanco, que también está en los controles de la Radio del Sur, a todo mi equipo de redes que está acá, Rebeca España, y también está mi compañero Osvaldo. Y bueno, a todo mi querido equipo, por ahí está Iván también, el terrible, el que yo le llamo el terrible. Un abrazo a todos y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en otro Pulso Geopolítico. Chao, chao. La Radio del Sur presentó Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela. Hasta nuestra próxima